Bienvenidas y bienvenidos a Vivencias Bien Vividas. Aquí reconocemos a personas que sin tener fama han dado lo mejor de sí para crear un México mejor. Te invito a que te suscribas a mi canal, @Yodesa, que le des like a este capítulo y lo compartas para que cada vez más personas puedan conocer estas vivencias bien vividas. Hoy entrevisto a Sara Korenstein. Ella es una artista multidisciplinaria que nos habla de su trayectoria, sus proyectos, de su vida en Israel y también en Oaxaca, y sobre todo nos contagia de su amor por el arte. Vamos con ella. Estimada Sara, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti, Yolanda. Es un honor. Me Muy da bien. mucho gusto saludarte. Ya. Gracias, Sara. Y si me permites, te voy a presentar en una brevísima semblanza para conocerte un poquito más. Sara Korenstein Goldenberg, nacida en Monterrey, Nuevo León, es una artista multidisciplinaria con formación en Historia del Arte por la Universidad Hebrea de Jerusalén, enfocada en el arte textil y el collage con más de 40 años de experiencia. Ha participado en múltiples exposiciones colectivas e individuales con piezas de pintura textil, collage e instalaciones en México, por ejemplo, en el Museo Tamayo y Museo de Arte Moderno. Fue seleccionada en bienales internacionales en Cuba, Colombia, España, China, Corea y Uruguay. Además, expuso en Inglaterra y Estados Unidos, recibiendo una mención honorífica en Nueva York. Algunos de los coleccionistas de su obra están en México, Nueva York, Canadá e Israel. ¡Wow! Una invitada de lujo. Y bueno, Sara, pues para iniciar, me gustaría preguntarte, ¿cómo es que te inicias en el arte? ¿Por qué elegiste el arte como vocación? Gracias por la pregunta. De alguna manera yo creo que me inicié cuando conocí al maestro José Enrique Rebolledo. Mi madre me llevó a tomar clases de pintura y desde los 10 años estuve con él y no era nada más una clase de pintura, sino también era clase de cultura. Los miércoles se juntaban con señoras para hablar del arte, daba clases de los impresionistas, de los surrealistas. Entonces, para mí desde chica me creó una curiosidad que en general me ayudó muchísimo en mi vida, tanto espiritual como, como en la vida práctica, ¿ok? Porque eh, desafortunadamente yo no tuve una convivencia muy armónica, digamos, de chica en la infancia. Y el arte para mí siempre ha constituido como ha sido una terapia, pues como para la mayoría de la gente, yo creo, pero para mí en especial, eh, pues fue como una salvavidas, definitivamente, ¿no? Y José Enrique para mí fue como un segundo padre que me hizo reflexionar y profundizar más en todo lo que hoy en día forma mi espacio, mi vida, mi tiempo. Entonces, así es como me inicié con él, con Ah, José Enrique Rebolledo. desde niña, entonces. Pues como a los 10 años empecé con él, más o menos. Perfecto. Y luego decides irte a estudiar arte, historia del arte o arte en Israel. Platícanos esa experiencia, me parece muy interesante. Pues mira, desde muy joven o sea, había yo tenido contacto con gente en Israel y tenía yo la oportunidad de, terminando la preparatoria, de poder irme y me podían dar inclusive una beca, ¿no?
Ujú. por múltiples razones, por las calificaciones, por lo que tú quieras, ¿no? Y y a la gente que lo necesitara, Israel accedía a dar becas. Entonces, lo decidí porque siempre desde muy joven quise viajar. Para mí el viajar era muy, muy importante. Sentía yo que era parte de mi liberación, ¿no? Sobre todo ya a los 18 años, dije, ahora sí ya, ¿no? Me voy a otro lugar a tratar de ser más independiente y fue un esfuerzo tremendo, ¿no? Tanto como con el idioma, sobre todo, aunque yo lo había estudiado desde muy chica, pero la universidad allá tiene un nivel increíblemente alto. Inclusive invitan maestros que vienen de otros países. Yo allá estudié historia del arte, historia del teatro. Algunos, algunos semestres estudié literatura latinoamericana y, y sí me costó trabajo porque después de ser una niña pues muy dependiente aquí en México, ¿no? Con de familia, de repente allá tener que hacer todo sola sí fue un poco difícil, ¿no? Pero definitivamente disfrutaba yo mucho, sobre todo había o hay todavía en la Universidad de Jerusalén, de Givat Ram, porque hay dos universidades, una en Givat Ram y otra en el Monte Scopus. Ujú. Entonces, se le llama en hebreo Harat Sofim. Entonces, en la que fui primero, de Givat Ram, resultó, o sea, descubrí que había una biblioteca de musicología que la había donado México. Wow. Entonces, fue un descubrimiento maravilloso, porque yo iba casi diario ahí a oír música clásica y a estudiar también para los exámenes. Y bueno, para no hacerlo muy largo, ahí tuve la fortuna de conocer una amiga de Estambul que me comentó de un examen que iban a hacer de bibliografía y yo ni idea, porque como que tal vez no había ido a la clase o todavía no entendía yo bien y, y fue como algo mágico porque me invitó a su casa que ella me contara todo, todo lo que tenía yo que haber leído y así me inicié y me fue muy bien con el examen, ¿no? Y ya desde entonces nos hicimos muy amigas y ya después fue mi roomie, ¿no? Esta Betty Guerón, una mujer de Istambul. Wow. Entonces ahí me inicié, pero te digo, lo que más disfrutaba era estar en esta biblioteca que donó México de musicología. Entonces llegabas y te ponías tus audífonos y era maravilloso. Te podías quedar ahí las horas que quisieras. Wow. ¿Y cómo es la vida en Israel? ¿Cómo fue para ti vivir allá? El día a día, en la calle, con la gente. Es muy duro porque como saben todos, pues siempre hay amenazas, ¿no? De guerra. Cuando yo fui, afortunadamente no estuvo tan crítico el asunto. Yo llegué allá a, a finales o a mediados o a finales del 68, ¿ok? Cuando yo tenía 18 años. Y y bueno, fue difícil, sobre todo porque la gente no es muy fácil, no abre las puertas tan fácil, ¿no? Entonces, al principio me costó mucho trabajo, pero ya después me integré muy bien y claro, lo que más trabajo me costaba era pues organizarme bien con los estudios, tener todo lo que yo necesitaba en la casa, tener una vida social. O sea, en general para mí eh, siempre fue un poco complicado, ¿no? Socializar desde muy joven. Y aquí afortunadamente conocí a esta mujer, Betty, de, de Estambul, y y a Nadine de Suiza, que ellas compartieron su vida conmigo, y empecé como a abrirme poco a poco, ¿no? A este mundo de libertad,
de estudio, o sea, las tres sabíamos, cada quien estudiaba otra cosa. Betty sí estudiaba lo mismo que yo, entonces podíamos compartir y ver qué había de exámenes, o sea, el ambiente universitario es maravilloso. O sea, yo pienso, nunca me arrepentiré, sino todo lo contrario, porque es una vida plena y difícil, complicada, pero que siente uno como esa relación con la vida, con la ciencia, con las artes, continuamente, todos los días, ¿no? Y en esta universidad precisamente que tienen, te digo, muy, muy buenos maestros, un nivel excelente. Y inclusive una de mis maestras nos llegó a invitar a su casa a comer y fue una experiencia muy linda, ¿no? De que nos abrieran sus puertas. Y y sí, te digo, no es fácil para nadie, ¿no? Cuando estás en la universidad te tienes que entregar por completo. O le metes ganas o nada más no funciona. Y cuando vi que en el primer examen bibliográfico sí pasé, entonces ahí dije, sí puedes. Y me lancé con pasión a esos momentos tan intensos, ¿no? Del estudio, de logros, de conocer gente nueva, de diferentes partes del mundo. Eso es lo que no te he comentado, que ahí llegas y hablan, bueno, conocí a un ruso muy lindo, gente, un griego que era muy amigo de nosotros, un palestino que era muy amigo y venía por nosotras en su moto. Entonces, ir a la ciudad vieja en Jerusalén, que es toda una experiencia fantástica. Parece que estás entrando en otra época. Parece que te vas a encontrar en la esquina con Jesucristo. No, 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 algo impresionante, la verdad. Muy, muy emotivo. Y y bueno, la amenaza de la guerra siempre estaba presente, pero prefiero no entrar mucho en ese tema, ¿no? Definitivamente fue una de mis mejores experiencias en la vida, haber podido estar en esa universidad. Claro, qué maravilla. Y esto marca, ¿eh? Definitivamente marca porque pareciera que se abre un capítulo en la vida cuando uno estudia en el extranjero, ¿verdad? Y conoces otro tipo de personas, de mentalidades, de culturas, pues te abre todos los sentidos, ¿no? Y en el caso de un artista como tú, pues debió haber sido muy enriquecedor. Definitivamente, sí, porque tu mente y tu alma empiezan a crecer porque no hay de otra, ¿no? Tienes que ir adaptándote día a día a diferentes idiomas, a los maestros, a los estudios, a tus nuevas compañeras, a, al esfuerzo diario, 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 ¿no? De ver si, y aparte el clima, ahí sí, cuando hace frío, olvídate, ¿no? Nunca se me va a olvidar porque trabajé en una época trabajé ahí en una pastelería de mesera para con ese dinero extra poder viajar cerca y también después en el Hospital Adasa trabajé llevándole los alimentos a los que no podían con sal, a los que no podían con azúcar. Y me acuerdo que esperando el camión, bueno, el autobús afuera de la pastelería, me acuerdo que me caían gotitas de agua y se hacían hielo. O sea, el clima es tremendo ahí, tremendo, muy difícil. Y, y nunca se me va a olvidar cómo estábamos las tres un día, porque en esa época no había los calentadores que hay hoy en día, ¿no? Entonces teníamos un calentador chiquito y llegábamos y las tres estábamos así pegaditas al calentador, plática y plática, y no nos queríamos separar de ahí, porque hacen unos fríos tremendo, tremendo. Entonces, sí es una serie de factores que se complican un poco, pero pues a esa edad puedes hacerlo todo, ¿no?
te lanzas con amor, con pasión y cuando, sobre todo, como te decía, cuando ves resultados, pues lo haces con alegría, ¿no? Y también das de ti a otras personas, ayudas, apoyas, como lo hizo mi amiga Betty, yo también apoyaba a otros, ¿no? Claro, no, pues qué maravilla. Y bueno, pues ya de ahí me imagino regresas a México y cómo es que comienzas a exponer. Pues mira, llegando estuve un rato en la UNAM, eh, me metí a teatro, bueno, artes dramático, y me fue muy bien, pero como tenía yo que trabajar porque estaba viviendo sola, entonces estuve trabajando y estudiando medio tiempo. Poco a poco fui rescatando, ¿no? Eh, la pintura sobre todo, porque yo con José Enrique nunca conocí el textil, era pura pintura. Ujú, Pintura, terapia, historia del arte y cultura, ¿no? ujú. Y un apoyo que me dio definitivamente que fue muy grande, ¿no? Muy importante. Entonces, después de un tiempo, yo me casé y ya teniendo a mi hijo, Adrián, descubrí, había una maestra que se llamaba Helga Freund, yo vivía en Satélite, y yo había visto un textil muy grande en el Museo Rufino Tamayo del maestro Grau Garriga, que es argentino, y me impactó mucho por su tamaño, porque era un muro enorme. Y me impresionó tanto que dije, ay, ojalá que yo pudiera aprender a hacer eso, ¿no? Desde entonces lo tenía yo en mi mente y una amiga en Satélite me dijo, fíjate que está esta maestra que está dando un curso. Y pues me metí y creo que fui la única que se metió en el curso. Y y desde entonces fue mi pasión. De veras, me pasaba yo 3 y 4 horas seguidas sin parar, tejiendo, ¿no? Lo cual, claro, repercute después de varios años, ¿no? En el movimiento en las manos. Pero después de eso conocí al maestro Enrique Pérez, que ya falleció, que también fue mi maestro, y a varios maestros que eran excelentes. Me metí a un grupo en México que se llamaba AMAT, de puros artistas del textil, Asociación Mexicana de Artistas del Textil, y ahí conocí a la maestra Androna Linartas, que es una artista polaca extraordinaria que ha sacado premios por todas partes, y ahí fue donde me inicié poco a poco, ¿no? Hasta en las bienales, en la Bienal de Mini Textil México-Polonia, en el Tamayo, en otras, por ejemplo, en el Museo de Arte Moderno, inclusive fue mi colega Marta Palau, que no sé si has oído de ella, pero ahorita tiene una gran exposición en el MUAC, en el Museo de la UNAM, y que ya murió también. Y desde entonces, pues me dediqué a eso, inclusive en una época, después de mi divorcio, pues viví de eso casi 10 años. y, y me fue muy bien en esa época, la verdad. Tuve mi taller ahí mismo, en la herradura, y llegué a tener como 6 empleadas de planta que me apoyaban, porque pues de eso vivíamos, ¿no? Entonces no me daba yo abasto, afortunadamente. Después, desafortunadamente, el boom del textil se vino para abajo y me tuve que dedicar a dar clases y a muchas otras cosas, a mercadotecnia, para poder seguir adelante. Y ya después de un tiempo,
me fui a vivir a Oaxaca cuando mis hijos ya se fueron de México a la universidad. Me fui a vivir a Oaxaca por 20 años y ahí es donde retomo otra vez el textil. Y desde entonces no he parado y me ha dado muchas satisfacciones, la verdad. Oye, Ha qué sido, interesante, perdóname, qué interesante, para que no se me vaya la idea, esto de Oaxaca. También platícanos, ¿cómo fue? ¿Cómo te fue allá en Oaxaca? ¿Cómo fue que retomaste lo del textil allá? Digo, la inspiración, pues no se diga, ¿verdad? Es clara, porque ahí tienes justo estas raíces, ¿no? De todo lo que los artesanos mexicanos hacen, que allá son buenísimos. Pero platícanos un poquito de Oaxaca. mira, yo la verdad no conocía Oaxaca y me moría de ganas, pero cuando éramos chicos siempre nos llevaban al lugar donde estaba la familia, que era Monterrey o San Antonio, que ahí vivía la hermana de mi papá. Y ya de grande tenía yo un amigo, un pintor colombiano muy bueno que también ya murió, Santiago Rebolledo, que siempre me decía, pero ¿cómo es que tú no conoces Oaxaca siendo un artista como eres? Y y siempre me repetía lo mismo, no, tú nos ayudaste mucho cuando hubo un problema en Colombia, no me acuerdo si hubo un sismo que hubo y yo fui y doné y los ayudé un tiempo, ¿no? Eso no se cuenta, pero él siempre me lo recordaba, ¿no? Entonces, una vez que él iba a ir a Oaxaca, me dijo, ¿por qué no nos vamos juntos? Y llegas, te quedas un tiempo allá para que conozcas. Y dije, yo encantada de la vida. Entonces nos fuimos juntos. En el coche me presentó a la mamá de sus hijos, que también acaba de morir, pues así pasa, ¿verdad? Miriam Ladrón de Guevara. Y y primero dije, bueno, voy a estar 2 semanas, ¿no? Para conocer. Pero luego me empecé a sentir bien, empecé a conocer gente y de eso que poco a poco dije, bueno, si se desocupa la casa que está aquí al lado, pues me paso y si tiene un balcón o terraza que tenga una bonita vista, pues me quedo un año. Y así fue poco a poco. Y luego resultó que era una cerrada donde vivía yo, porque sí me pasé esa casa, sí la renté y conocí a una vecina que hasta hoy en día es de mis mejores amigas, una extraordinaria artista. Ella es de Nueva York, pero lleva 42 años, creo, viviendo en Oaxaca. Se llama Lori Litowitz y está considerada de las mejores artistas de Oaxaca y también en México. Está en muy, muy buenas galerías. Allá le ha ido súper bien, la verdad. Y por azares del destino, ¿no? Siendo mi vecina, nos hicimos muy amigas y hasta hoy en día, cuando viene se queda conmigo, cuando yo voy a Oaxaca me quedo en su casa. Y bueno, para no prolongar esto demasiado, cuando yo llegué a Oaxaca, yo ya no quería, este, pues seguir con el arte, yo quería alfabetizar, ¿no? A los niños y lo hice por un rato por un año y medio más o menos estuve apoyando ciertas asociaciones de Estados Unidos, de México, y luego para niños de la calle. Luego estuve trabajando con otro grupo que ayudaba a que les empecé a dar arte, sobre todo, pues, artesanías más que nada a niños hijos de gente que estaba en la cárcel y que estaban solos, ¿no? Entonces, en el día iban a esta escuela y, y para mí fue algo muy importante en mi vida porque el hecho de dar siempre ha sido importante, ¿no? En la religión judía, muy importante y en todas las religiones, yo supongo. Y terminando de ahí, como todas mis amistades estaban en algo de arte y en galerías, dije, bueno, pues voy a retomar, ¿no? Lo mío porque tantos años, pues como que no lo quiere uno tirar toda la basura, todo el esfuerzo. Y ahí es donde empecé
y poco a poco me empezaron a abrir las puertas en las galerías en Oaxaca y al principio era más pintura que textil, pero ya al final eh, tuve la oportunidad de invitar una amiga que estuvo conmigo hace muchos años en el AMAT, que es mi colega y como una hermana que se llama Yossi Anaya, que es una académica que vive en Jalapa, y le dije, ay, por favor ven, porque estoy haciendo, organizando una exposición individual, ¿no? Que iba a ser para el Museo de la Ciudad de Querétaro. Y entró y se entusiasmó tanto con lo que vio que yo también, ¿verdad? Me entusiasmé, estaba muy contenta. Y desde entonces ella me ha apoyado muchísimo. Desde entonces me ha motivado para participar en bienales en diferentes partes del mundo. Así fue como me inicié, gracias a mi amigo colombiano Santiago Rebolledo. Muy bien. Justo acabas de comentar esta palabra que a lo mejor para mucha gente no es tan cercana, esto de las bienales. Yo en tu semblanza leí que has participado en varias bienales en diferentes países. Me encantaría que nos explicaras de qué se tratan las bienales, cuál es su importancia, cómo puedes ingresar a una bienal, es por invitación. A ver, platícanos todo sobre estas exposiciones. Mira, las bienales, como su nombre lo dice, son cada 2 años Ujú, y yo estoy en un grupo que se llama WTA, que quiere decir en inglés World Textile Artist, o sea, textiles, ujú, eh, artistas en el textil del mundo, ¿no? Es a nivel internacional. Entonces, cada 2 años, otro país invita a que se lleve a cabo la Bienal en su espacio, ¿no? En los espacios que tengan. Y así fue como, gracias a Yossi, a mi colega, que me fui enterando, y al principio me costaba tanto trabajo, ¿no? Llenar las convocatorias. Tremendo. No sé por qué, pero me costaba trabajo. Y yo sí, una vez, nunca lo voy a olvidar, se quedó aquí, estaba en mi casa y se quedó como hasta la 1 de la mañana, haciendo ella, llenando ella mi convocatoria. Entonces, uno manda la imagen en la convocatoria, pero tienes que pasar por una selección. O sea, que eres seleccionada para la Bienal, ¿ok? Y y bueno, gracias a eso, por pertenecer a este grupo, pues ya te van comunicando, oye, vete preparando, ya falta poco, en 6 meses ya tienes que presentar todo, tu imagen, cómo vas con el textil. O sea, es como una familia, nos apoyamos todos muchísimo. Y lo que más me ha gustado es que en cada bienal conozco a gente de otro país y no nada más las conozco, convivo con ellas. En Miami me tocó estar en un cuarto bastante grande y muy lindo con otras 3 mujeres, una de Venezuela, que nos hicimos muy amigas, otra de Colombia y la otra, si no me equivoco, de Sudáfrica. Pero extraordinarias artistas. Y yo decía, y claro, cuando fui la primera vez que expuse, porque esto fue en Miami, perdón, un accidente. No te preocupes, Un pequeño accidente. no te preocupes, estamos en Zoom, estamos haciéndolo en vivo, ¿verdad? Tú síguele. Bueno, el caso es que cuando fui a Madrid, que fue, creo que mi primera participación en las bienales, fue muy emocionante porque todo el mundo estaba impactado con mi textil. Hasta yo a veces me impacto. Siempre he dicho que la obra me tiene que sorprender a mí antes que a nadie, ¿no? Para Claro. que considere yo que ya la terminé y que es una obra que está, eh, pues que tiene cierto, el proceso ha sido efectivo, ¿no? Ha sido positivo, ha sido bueno. El caso es que para esa bienal en Madrid, llevé un textil como de casi 6 metros
3 metros por adelante, 3 metros por atrás, que es de satín y con más de 400 empaques de medicamentos vacíos cosidos a mano. Wow. Entonces, que yo fui, siempre me dicen, ¿y qué tú los tomabas o quién? Pues claro que no, ¿verdad? Los fui recolectando de hospitales, fui durante 2 años pidiendo por Facebook que el que me donara 2 bolsas llenas de empaques de medicamentos vacíos, que yo le daría 200 pesos, que no estaba nada mal, ¿no? Para mucha gente en ese momento. Y así logré hacerlo y estuvo muy interesante porque la señora, la doctora que me lo daba del hospital en Oaxaca, pues le interesó mucho y me pedía que le mostrara fotos. O sea, me permitió poder compartir con otros que no tenían ni el más mínimo conocimiento, ¿no? De lo que es un textil. Ujú. Y bueno, pues fue muy sorprendente para todos porque pues, no están acostumbrados a ver, o sea, empaques de medicamentos, ¿no? Como parte de un textil. Entonces ahí fue mi primera bienal y de ahí en adelante he tratado de participar en cuando puedo, ¿no? Y cuando me seleccionan también. Inclusive hubo una en China que se llama de Lausanne a Beijing, que ahí sí me hablaron, bueno, no me hablaron, me escribieron por WhatsApp y me invitaron. No supe cómo se enteraron, me imagino que por las otras bienales. Y y hice todo un video con las batas que usábamos de pellón, Ujú. las intervine, todas las batas, y se hizo un video y fotos. Frente a mi casa hay un teatro que se llama el Círculo Teatral, me permitieron usar el escenario, entonces la verdad sí salieron imágenes muy interesantes y se los mandé y entonces me dijeron, sí, ya estás aceptada y les dije, bueno, ¿cuándo se los mando? Me dijeron, no, no te preocupes, también se van a presentar las obras por video. Ujú. Y dije, me quedé un poco triste porque dije, no, yo la quiero mandar, ¿no? Pero por otro lado dije, bueno, si es cierto, pues qué maravilla, porque así no me preocupo en mandarla, en el envío y el empaque y todo. Y resultó ser todo cierto, inclusive hace como un año, en una de las bienales en Bogotá, llegó este señor, este artista chino, y me entregó el catálogo y me firmó en la hoja donde estaba mi obra. Wow. Entonces, te digo, me han pasado cosas, he tenido experiencias increíbles, ¿no? ¿Y has viajado a todos los países donde has expuesto? Piadas, así para mí un catálogo en el que yo aparezco y que está ahí la persona que creó, el artista que tuvo la idea de crear la Bienal. Y bueno, no sé si fue casualmente, pero él participó en una bienal en Colombia y llegó y me dijo, Sara, ¿qué tal mucho? Bueno, no me dijo porque estaba en chino, pero nos ayudaron a traducir pues un catálogo bastante pesadito, precioso catálogo, obras increíbles y, y así ha pasado en muchos lugares. He tenido muy buenas experiencias, te digo, en Colombia, en Uruguay, en Colombia, Uruguay, en Miami varias veces, en Madrid y también a nivel individual independiente, también hace como año y medio estuve con ella precisamente, con mi colega Yossi, estuvimos exponiendo en Madrid hace un año. Ay, qué bien. Y te preguntaba si has ido a todos esos lugares, ¿has viajado? Eh, Fíjate que no a todos, pero a muchos sí. A Miami, por ejemplo, sí. A Madrid también, porque pues mi hijo estaba viviendo allá con mi nuera, mis nietas, entonces aprovechaba yo, ¿no? A Uruguay también, a Bogotá también, y en Bogotá fue muy interesante. Lo que no te he dicho es que en esas bienales no solo hay exposiciones, ¿no? También hay entrega de premios y también conferencias
y cursos. Ya. Entonces, los cursos y conferencias se comunican antes, son muy organizadas estas personas, y entonces ya cada quien se anota en la conferencia que quiere ir o al curso que quiere ir. Ujú. Entonces, pues es una maravilla porque a mí eso me apasiona, ¿no? Todo lo que es que el otro está compartiendo lo que ha vivido y luego que te dan una clase de lo que hacen, es fantástico, la verdad. Qué maravilla. ¿Y qué sigue para Sara? Porque todavía tienes muchos proyectos, tienes muchas cosas que hacer, me imagino. Platícanos un poquito. Bueno, ahorita, este año, en mayo, el 6 de mayo, si no me equivoco, me invitó una amiga a participar en su espacio, todavía no está así formalmente como galería, eh, con otros 3 artistas de Madrid. Y, eh, y bueno, estaba yo preparando esta exposición para México, pero a veces no me da el tiempo de conseguir galerías, entonces dije, voy a aprovechar que esta amiga, que es una artista extraordinaria y vive, ella es de Madrid, y que me está invitando. Entonces dije, ok, y me voy, yo creo, a mediados de abril y voy a estar allá preparando la exposición. Esta exposición se llama Parque México porque por mucho tiempo estuve tomando fotografías de la naturaleza y en el Parque México, que está aquí cerca de mi casa, de tu casa, cerca de aquí, que vivo en la Condesa. Y y desde que me cambié a la Condesa, lo que más me emocionaba era ese parque. Entonces se me hace muy, muy especial que hoy haga yo como una especie de tributo, ¿no? A este lugar tan icónico ya de, de la Condesa y de México, porque mucha gente de otros lugares vienen a pasar el día en el Parque México. Entonces yo tomé fotos de ahí y luego lo intervine con un barniz dorado, Ujú. eh, porque quería yo experimentar, siempre me gusta experimentar con la fotografía que tomo. Entonces experimenté con el sistema que usaban muchos psicólogos o psicoanalistas hace muchos años, que se llamaba el examen de Rorschach, Rorschach o Rorschach. Ujú. O sea, que ponías manchas y luego doblabas, se duplicaba la mancha y tenías que descubrir o hacer un análisis de qué veías en esas manchas. Entonces hice una asociación entre el psicoanálisis y la naturaleza y el ser humano, ¿no? Cómo capta la naturaleza, cómo pude yo transformar o cómo se puede transformar lo verde en algo que es tan importante para mí, que por eso hice esa analogía con el color dorado. Entonces, pues esa es la exposición que me pidieron. Ah, Se excelente, llama Parque México. excelente. ¿Y aquí en México tienes algún plan, algo para exponer o, no sé, dar alguna clase? Pues mira, eh, hace poco vino una persona para ver si podía compartir mi taller conmigo y resultó ser que le gustó mucho mi obra, sobre todo una que está hecha con papel, con los renglones de mis cuadernos donde escribo mis sueños, que fue algo muy difícil tejer papel. Y no nada más eso, quedó muy impresionada porque me contó que su madre se dedicaba al textil y que Mm. ya falleció. Entonces, que le quería hacer un homenaje a su mamá, pero que quería que otras gentes participaran y también que tiene una amiga que es curadora y que necesitaba buscar gente que hiciera textil para su galería. Entonces vienen este jueves a mi taller. Mm. Esa es una parte. Otra parte es que eh, unos amigos que se dedican a las redes hoy me van a hablar para ver qué se necesita para promover mi obra, porque
yo, la verdad, lo que me gusta es el trabajo, ¿no? Entonces me cuesta trabajo luego abrir puertas en galerías o quedo de hablarles y luego me meto y me concentro en el taller y a trabajar, ¿no? Entonces prefiero que otros me apoyen con eso. Entonces, como viví tanto tiempo en Oaxaca, pues ahorita en México todavía no he tenido, bueno, y en Madrid, afortunadamente, he tenido esto de las bienales, ¿no? Entonces no he tenido el tiempo para, para buscar galerías y pues ahorita que se me presenta esta oportunidad con esta mujer que va a traer a una curadora el jueves, pues ya te seguiré platicando de mis próximos proyectos y planes. Muchas gracias. Sara, y si alguien quisiera conocer tu obra, ¿tienes alguna página, alguna red social? Bueno, sé que Sí, estás en claro. construcción, ¿verdad? Pero si ya tienes alguna, No, claro, estoy en Instagram como Sara Korenstein, en minúscula, todo pegado, todo pegadito. mm, Y tengo mi página web, que no es nada más de textiles, que es de toda la obra que he hecho, o la mayor parte de la obra, que es www.sarakorenstein.com. En YouTube también pueden encontrar videos que me han hecho desde hace mucho. Por ejemplo, uno que se llama Itinerancia, porque también me gusta mucho la fotografía. Itinerancia es una expo de puras carreteras. Cuando yo viajaba de Oaxaca a México, de México a Oaxaca, y iba yo manejando sola y me ponía a tomar fotos, que era peligroso, pero me gusta mucho la aventura. Me gustaba, ya no tanto. Y el Centro Fotográfico Álvarez Bravo me invitaron a exponer. Eran como 400 fotos muy chiquitas, tamaño postal, que estaban sobre un bastidor y sobre la foto yo la intervenía un poco con rojo para resaltar lo que fue para mí esa experiencia, ¿no? De que se llama itinerancia. Ese video lo pueden ver en YouTube. wow. No, pues creo que hay muchas opciones para poder conocer tu obra y en verdad, pues el tiempo se fue como agua, ¿verdad? Eh, Sí, yo quisiera antes de terminar nada más pedirte si nos puedes comentar pues alguna de tus vivencias más que tengas ahí frescas o que te hayan marcado respecto a tu carrera. pues mira, ahora que lo dices, pero antes de seguir, perdón que te interrumpa, me gustaría invitar a los que quieran que me llamen y que si quieren venir a conocer mi taller, yo encantada, está aquí mi taller, mi estudio en la calle de Ámsterdam 300 letra A. Para mí sería un gusto compartir con ustedes. Y bueno, uno de los momentos así más plenos fue una vez que me habló un amigo. Bueno, yo estaba participando en el Museo Tamayo con la Bienal que se llamaba en esa época, que ya no existe, no sé por qué, pero era una maravilla, Mini Textil México-Polonia. O sea, venían artistas polacos y participaban con los mexicanos, y esto fue en el Museo Tamayo. Entonces yo participé con un textil chiquito de hilo de cobre con seda. Y me habla este amigo y me dice, Sara, ¿ya viste la revista Proceso? Y yo no, ¿por qué? Me dice, ábrela. Y en eso veo que en la parte del arte, que en esa época escribía ahí Raquel Tibol, que fue la curadora nada más y nada menos que de Diego Rivera y Frida Kahlo, Wow. puso solo la foto de mi obra, o sea, no grande porque su espacio no era muy grande, pero mi foto, y me puse a leer y dije, no puede ser, me puse a llorar de la emoción porque decía, Sara Korenstein es una de las pocas que pueden lidiar con los artistas polacos. Y yo, uff, no, ya con eso que dijo, no decía, uff, qué artista, que puede lidiar, pero ya con eso, para mí, bueno, ¿qué te puedo decir? Fui la más feliz porque fue un logro que no me lo imaginaba yo, Claro. porque era un mini textil que te voy a mandar la foto y los que quieran
que se conecten conmigo y yo feliz de mandarles la foto. Y, y es un mini textil así chiquito, pero la forma que le di, el hecho de que era de hilo de cobre y que le metí seda también, seda natural, pues sí, era una innovación, la verdad. Siempre me ha gustado ser muy, ¿cómo se dice? O sea, la innovación, Creativa, ¿no? Propositiva. propositiva, proponer y romper con los esquemas. Eso me encanta a mí. Romper y la sorpresa. Es algo para mí fundamental, ¿no? Que algo te sorprenda, porque tú bien sabes, como todo mundo, que hay obra también muy fea en el arte, pero que te impacta de tal manera que hasta te llega a gustar, ¿no? Ujú. Bueno, al menos a mí. Ok. Sara, pues vamos a dejar en la descripción del video tu Instagram, tu página web para quien quiera Por conocer tu favor. trabajo, que te quieran contactar por Instagram. Claro que sí, con Este, mucho gusto. ahí ¿Eh? lo vamos a dejar para que puedan conocerte. Y en verdad te agradezco mucho estos minutos, de verdad. Y bueno, pues vamos a estar muy al pendiente de tus próximos proyectos y exposiciones. Ay, gracias. Yo te agradezco a ti esta iniciativa, ¿eh? La verdad. Y las preguntas que me has hecho me han ayudado a mí también a recordar. Así es que gracias. Lo No, aprecio pues mucho. gracias y gracias a quienes nos acompañaron hasta aquí, Sí, sobre todo a tu público, al ¿eh? público, claro. Los invitamos a darle like a este episodio, compártanlo, suscríbanse al canal para que cada vez más personas puedan conocer estas vivencias bien vividas. Gracias, Sara. Hasta luego. Gracias a ti, Yolanda, que estés Gracias. muy bien. Suerte.